que ustedes no lo necesitan, porque eso se acuerdan perfectamente. Bueno, ¿qué es lo que hay en la diabetes tipo 1 o diabetes mellitus insulino dependiente? Destrucción de las células beta del páncreas. Recuerden que el páncreas tiene tres tipos de células: alfa, beta, delta. Las alfa producen glucagón, las beta producen insulina y las delta producen somatostatina. ¿Correcto? Entonces, en lo que hay en la diabetes tipo 1 es destrucción inicialmente de esas células beta. Destrucción de esas células beta. Y posteriormente, en la medida que la enfermedad continúa, se va destruyendo las células alfa y las células delta. Las células alfa también nos interesan un poco en la diabetes, porque acuérdense que las células alfa producen el glucagón, y el glucagón es el encargado de formar glucosa a nivel, en un proceso que se llama gluconeogénesis a partir de las grasas. ¿Sí? Muy bien, esa es la diabetes tipo 1. Y tenemos la diabetes tipo 2, que se llama diabetes mellitus no insulino dependiente. ¿Sí? ¿Qué es lo que está sucediendo en la diabetes tipo 2? Que hay una resistencia por parte de la célula beta a la producción de la insulina. Ahorita les explico eso cuando veamos el tratamiento. Bueno, entonces pasemos. Ya la encontré. Al tratamiento. Listo. Muy bien. Entonces comencemos con la insulinoterapia. ¿Cómo se llamaba la diabetes tipo 1? Diabetes mellitus insulinodependiente. Quiere decir que a este tipo de pacientes sí o sí hay que darles insulina. ¿Sí? ¿En qué casos hacemos insulina? Bueno, en la diabetes tipo 1, durante el embarazo, por decir un ejemplo, tenemos una paciente que es diabética tipo 2, ojo, diabética tipo 2, queda en embarazo. Durante todo el embarazo la vamos a manejar con insulina, es decir, como si fuera diabética tipo 1, durante todo el embarazo. ¿Sí? Ya después de que nazca el niño, le volvemos a seguir el tratamiento con hipoglicemiantes orales. ¿Sí? Para evitar la destrucción de las células beta. Y no afecta al bebé. Obvio que sí, en los dos tratamientos el bebé se le afecta. También lo mismo durante cirugías. Paciente diabético tipo 2, vamos a operar. Entonces, unos 2 días antes de la cirugía se le inicia el tratamiento con insulina. Mientras que se opera y mientras que el paciente esté hospitalizado, se le aplica insulina. Y ya cuando el paciente se le da de alta, vuelve y se le pone hipoglicemiantes orales. ¿Sí? Síganme. Y finalmente durante infecciones. ¿En qué casos más también usamos insulina? Cuando el paciente tiene una complicación, una emergencia, que esta es una de las emergencias más frecuentes que llega, que es la cetoacidosis diabética. Entonces, esos pacientes que llegan con glicemias de 300 y pico, 400 y pico más, para bajarle rápido la glicemia, le ponemos insulina. Y finalmente, cuando el paciente es resistente al tratamiento con los hipoglicemiantes. Entonces, el paciente que es diabético tipo 2 y le estamos poniendo una biguanida, le estamos poniendo una sulfoniluria, cualquiera de los medicamentos que vamos a ver más adelante, y el paciente con dieta, ejercicio y con medicamentos y sigue la glicemia alta. Entonces, lo que hay que sospechar en ese paciente es que el paciente no es diabético tipo 2, sino diabético tipo 1 y se le cambia la medicación. ¿Con cuánta insulina se inicia? Se inicia, dependiendo de los niveles de glicemia, se inicia con 10 a 20 unidades al día de glicemia. Y el paciente cada 8 días, aquí hay que personalizar la dosis de la insulina. O sea, no podemos, como por ejemplo el acetaminofén, que son 500 miligramos cada 6 horas. Como por ejemplo el amoxicilina, que son 500 miligramos cada 8 horas. No podemos estandarizar dosis. Aquí nos toca personalizar la dosis. ¿Cómo hacemos para personalizarla? Entonces, dependiendo de los niveles de glicemia del paciente, entonces empezamos con 10 a 20 unidades. Y el paciente, y obviamente pues la dieta, el ejercicio, y que el paciente cada 8 días se haga un examen de glicemia. ¿Y de acuerdo, señor? De 60 a 100. De 60 a 100 miligramos por decilitro. ¿Antes? Basal.
Entonces, de acuerdo a los niveles de glicemia del paciente, se le va subiendo la dosis al paciente, ¿sí? Se suben aproximadamente 10 unidades. Si el paciente, la dosis que se está aplicando es menor de 60 unidades al día, entonces esa dosis se maneja monoterapia. Por ejemplo, el paciente se tiene que aplicar 40 unidades de insulina al día, entonces las 40 unidades se le aplica por la mañana en ayunas. Que tiene que aplicarse 50, las 50 unidades se las aplica en ayunas por la mañana, hasta 59, por así decirlo. En el evento en que ya nosotros le estamos subiendo la dosis y ya llega a 60 unidades, a partir de 60 unidades de insulina ya la fraccionamos la dosis, ¿sí? Se fracciona la dosis, a partir de 60 unidades se fracciona la dosis. Entonces, pongámosle que el paciente se está tomando 60 unidades, ¿sí? ¿Cómo se la fraccionamos? Los 2/3 totales de la dosis se aplican en la mañana en ayunas y el tercio restante por la noche antes de acostarse. Entonces, por ejemplo, ya llegamos a 60 unidades. Entonces, ¿cuántos son los 2/3? 40. Correcto. 120 dividido entre 40. Entonces, 40 unidades se aplica al paciente en ayunas y las otras 20 unidades que me hacen falta se las aplica por la noche, ¿sí? Antes de acostarse. Bueno, muy bien. Profe, ¿qué pasa si se le olvida de ayunar? ¿Cómo? ¿Qué pasa si se le olvida la dosis de ayunar? No tiene que ponérsela lo más rápido posible. Que si se acordó a las 9 de la mañana, a esa hora se aplica la dosis, porque tiene que ser los 2/3, que es la dosis más alta. Se la tiene que aplicar en la mañana. ¿Por qué? Porque es que nosotros durante la noche el ritmo de la glicemia es circadiano, ¿sí? Entonces durante la noche los niveles de glicemia de nosotros van subiendo, ¿sí? Y más en los pacientes diabéticos, ¿verdad? Los pacientes diabéticos sin haberse aplicado insulina en ayunas pueden tener la glicemia en 150, 180. Entonces se necesita urgente que se apliquen ellos la dosis. Tenemos varios tipos de insulina. Le paso el cuadrito, que el cuadrito está mejor. Acá. Tenemos unas insulinas de acción rápida, que son las insulinas que usamos en urgencias. Cuando llega ese paciente en coma diabético, con cetoacidosis diabética, entonces necesitamos bajarle rápido esos niveles altos de glicemia. ¿Cuál es la insulina que más utilizamos nosotros acá? La insulina cristalina, es la que más utilizamos. ¿Cuánto utilizamos? Pues depende de los niveles de glicemia del paciente, así nosotros utilizamos la dosis de insulina cristalina. Y tenemos una insulina de acción intermedia, o sea que ni es tan rápida la acción de la insulina, pero tampoco es tan lenta. Esta es la ideal para manejar al paciente de manera ambulatoria, es decir, ya en la casa. Entonces, que se use la insulina NPH, que es la que más usamos para el manejo ambulatorio. Tenemos unas insulinas de acción prolongada, ellas se demoran mucho en iniciar la acción, entonces en ese lapso de tiempo de que el paciente se demore mucho en iniciar la acción, pues los niveles de glicemia pueden subir mucho. Este tipo de insulina de acción prolongada la utilizamos más que todo en pacientes que tienen glicemias, o sea, son diabéticos, pero no con esas cifras de glicemias tan altas, ¿sí? Que por ahí están en 150, 160, 170, podemos utilizar este tipo. Pero estas son las dos insulinas que más manejamos. Para urgencia, cristalina. Y para ambulatorio, NPH. ¿Sí? Bueno. Ahora pasemos al manejo de la diabetes tipo 2. Perdóname, entonces digamos, de las que utilizan en casa, ¿cuál serían ahí? NPH. NPH. Ambulatorio. NPH. Bueno, ahora pasemos a la diabetes tipo 2. ¿Qué es lo que está sucediendo en la diabetes tipo 2? Imagínense que todos ustedes, cada uno de ustedes es una célula beta, ¿sí? Comemos, al desayuno comimos café con leche, ¿cierto? Arepita, huevo y toda esa cuestión. ¿Qué hace esa glucosa? ¿Qué hace esa glucosa que nosotros consumimos al desayuno o que consumimos en cualquier momento del día? Esa glucosa va y estimula la célula beta para que la célula beta produzca insulina y esa insulina degrada esta glucosa. Entonces, ¿qué pasa? Comemos algo de azúcar,
¿sí? Los niveles de glicemia van a ir ¿qué? Aumentando. Esta glicemia que se aumentó, que nosotros comimos al desayuno o ahorita a la media mañana y eso, ¿sí? Va y estimula la célula beta. La célula beta en respuesta, ¿qué hace? ¿Producir qué? ¿Y esa insulina qué hace? Degradar esta glucosa. Y entonces los niveles de glicemia bajan. Eso es lo que ocurre normalmente en nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en estos pacientes con diabetes tipo 2? Que la célula beta no reconoce a la glucosa, no la reconoce. Entonces, ¿qué pasa? Que llega la glucosa a estimular la célula beta y si la célula beta no reconoce la glucosa, ¿podrá producir insulina? No, porque no la reconoce, no reconoce que, oiga, me acaba de estimular la glucosa y tengo que entonces en respuesta ¿qué? Producir insulina. Ella no la reconoce. Entonces, ¿qué pasa? Que esa célula beta no va a producir insulina y entonces los niveles de glucosa ¿cómo se van a mantener? Altos. Esa es la diabetes tipo 2. Entonces, ¿qué hay que utilizar acá en estos pacientes? Hipoglicemiantes orales, ¿sí? En términos generales lo que vamos a ver, ¿qué es lo que hacen estos hipoglicemiantes orales? Van es como a decirle a la célula beta, oiga, cuando llega la glucosa, le van a decir, oiga, produzca insulina. Le van a enseñar, los medicamentos le van a enseñar a la célula beta que tiene que producir insulina. Ese es el mecanismo en términos generales. Ahorita vamos a ver cómo lo hace. Entonces existen muchos grupos de hipoglicemiantes orales. Vamos a ver de los más antiguos a los más recientes. Tenemos las sulfonilurias. Quizás las sulfonilurias fueron los hipoglicemiantes orales más antiguos. Son los hipoglicemiantes más antiguos y se están usando todavía y son muy buenos. ¿Sí? Son muy buenos. Hay de primera y de segunda generación. En términos generales, ¿cuál es el mecanismo de acción de las dos generaciones de sulfonilurias? Entonces, como ya les había dicho que en términos generales la función de ellos era ¿qué? Aumentar, estimular la célula beta para que la célula beta produzca insulina. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cierto? Entonces, cerrar, tapar los canales de potasio que tiene la célula beta. ¿Se acuerda que cualquier célula en nuestro cuerpo tiene unos canales, sodio, potasio, y son activados por qué? La ATPase. Entonces, ¿qué hace el medicamento? Me cierra los canales de potasio, pero me deja abiertos los canales de sodio. Entonces, ¿qué pasa? Pregunto, si se cierran los canales de potasio, digamos que esto es una célula beta, y ustedes son las moléculas de insulina, si yo cierro este canal de potasio, ¿sí? Ese es el canal por donde ustedes potasio se van a salir. ¿Podrán salir de la célula? No. En el evento que haya más potasio dentro de la célula, inmediatamente la célula beta se va tornando ¿qué? Sensible. Y en respuesta a esa sensibilidad que tiene la célula beta, ¿qué hace? ¿Producir qué? Insulina. Y esa insulina les va a degradar la glucosa. Ese es el mecanismo de acción de varios de estos medicamentos, ¿sí? Bloquear los canales de sodio, los canales de potasio. Se me olvidó decirle, ¿y cómo bloquean los canales de potasio? Bloqueando la sodio-potasio ATPase, esa enzima, sodio-potasio ATPase. ¿Entendieron esto? Ok. Entonces, acá tenemos algunos medicamentos de primera generación. Tenemos la tolbutamida, la clorpropamida, la tolazamida, y aquí faltan más, ¿no? Estos son algunos quizás de los que para mí más se usan, ¿sí? Todavía se usan, son muy buenos, y esos tienen como más de 100 años en el mercado, y son muy buenos, ¿sí? La clorpropamida por lo menos es muy bueno. Y los de segunda generación son un poquito más jóvenes, salieron como a los 10 años. Está la glibenclamida, que esta es la que más se usa de acá. Tenemos la gliclazida, la glipizida y la glimepirida, algunos de segunda generación. Ambas generaciones son iguales de potentes, son iguales de buenas, y el mecanismo de acción es idéntico. Bloquear los canales bloquear los canales de potasio
para que el potasio se quede dentro de la célula beta, y en ese momento de que se acumula el potasio dentro de la célula beta se pone más sensible a la acción de la glucosa. Entonces cuando llega la glucosa como que sí la reconoce y la célula beta produce insulina, y esa insulina degrada la glucosa. Bueno, tenemos un segundo grupo, la meglitinida. La familia se llama meglitinida, el medicamento representativo de esta familia es la repaglinida. También es muy bueno, su mecanismo de acción es el mismo, de las sulfonilurias, ¿sí? Bloquear los canales de potasio, bloqueando ¿a quién? A la sodio-potasio, ATPasa, ¿cierto? ¿Y qué hace? Pues que el potasio no se sale de la célula, sino que se queda almacenado dentro de la célula. Y al haber mucho potasio dentro de la célula se torna sensible. Entonces, ¿se torna sensible a quién? Al estímulo de la glucosa. Entonces, cuando llega la glucosa a estimularla, la célula beta dice, ah, yo te reconozco. Entonces, tú eres glucosa y yo voy a producir insulina para degradar. Ese es el mecanismo de acción. ¿Sí? Bueno, tenemos ahora otro grupo, los secretagogos de insulina, ¿sí? Que son los derivados de la fenilalanina. Aquí tenemos la nateglinida. La nateglinida, el mecanismo de acción es el mismo que la rapaglinida y que la sulfoniluria, pero tiene, o sea, para mí, para Henry Rodríguez, tiene una desventaja. ¿Y cuál es? Que el periodo de acción de ella es muy corto. Entonces, no podemos, como por ejemplo, una rapaglinida, que el paciente se la tome en la mañana y el efecto le va a durar todo el día. O de repente, dependiendo de los niveles de glicemia que esté manejando el paciente, me toque darle 2 pastillas al día, una por la mañana y otra por la noche, ¿cierto? Esta no. El efecto es muy corto, entonces es bueno el medicamento, pero el efecto es muy corto, entonces le toca al paciente consumirlo antes de la comida. Entonces, si el paciente, por ejemplo, con la rapaglinida o cualquiera de las sulfonilurias, el paciente se la tomó la pastilla hoy a las 6 de la mañana, ese efecto le dura, o ese efecto sirve para ahorita el almuerzo. Con esta no. ¿Sí? Entonces le toca al paciente antes de la comida más fuerte, o dependiendo de los niveles de glicemia, le toca al pacientico antes del desayuno tomarse la pastilla. Pero esa pastilla que se tomó antes del desayuno no le sirve para el almuerzo. Entonces, ¿qué le toca al paciente? Antes del almuerzo, tomarse la pastillita. ¿Cierto? ¿Con cuánto tiempo de antelación? 20 minutos más o menos, 20 a 30 minutos más o menos. Antes de la comida. Para que cuando el paciente coma y se libere la glucosa, ya el medicamento se desdobló. Y entonces ya está el metabolito, que es el que va a ser el mecanismo de acción. Entonces, para mí esto es desventajoso, lo podría decir yo, ¿cierto? Para mí. Entonces yo casi no utilizo la nateglinida. Yo conozco especialistas allá que manejan eso y buenos resultados, ¿sí? Bueno. Tenemos las biguanidas, muy buen medicamento. Aquí tenemos un medicamento que de repente ustedes han escuchado, la metformina. ¿Cuál es el mecanismo de acción del medicamento? ¿Sí? Él lo que me hace es disminuir la producción de glucosa a nivel hepático. Acuérdense que yo les dije ahorita que las células alfa producían ¿qué? Glucagón, y ese glucagón a nivel hepático se encargaba de formar glucosa a partir de la grasa. Y por eso la gente con la metformina ahora empezó también. Pues eso fue como un hallazgo accidental, ¿no? Eso fue un hallazgo accidental. Entonces lo que hace el medicamento es destruir la glucosa, metabolizar la glucosa que se produce a nivel hepático, a expensas del glucagón. O sea, que él me bloquea, es el proceso de la gluconeogénesis. Esto es bueno, pero también, no digo que sea malo, sino que pregunto, el efecto, o sea, ¿cuál es la glucosa que yo necesito metabolizar? ¿La que consumo o la que se forma a nivel hepático? La que consumo. Claro. Entonces, la que se produce a nivel hepático no es mucha.
Entonces, ¿qué pasó con la metformina? Dijeron los especialistas, hombre, tenemos un medicamento que me está destruyendo, me está metabolizando la glucosa que se produce a nivel hepático, ¿sí? Y tenemos un pocotón de medicamentos que me degrada o metaboliza la glucosa que el paciente o que se produce por el consumo de los alimentos. ¿Qué tal si nosotros unimos? Y entonces empezaron a unir la metformina con la insulina o la metformina con cualquier hipoglicemiante oral y ha sido lo mejor que hay. ¿Por qué? Porque los dos medicamentos se potencian. Entonces estoy contrarrestando desde dos frentes la síntesis de glucosa. Entonces, ¿qué pasaba? De que se veía que si yo al paciente diabético tipo 1 le daba insulina más metformina, los dos medicamentos se potencializaban y actuaban mucho más fuerte y le bajaba más rápido la glicemia al paciente. Y lo mismo se hacía si de repente yo combinaba la metformina con cualquiera de los medicamentos que hemos visto o cualquiera de los medicamentos que vamos a ver. Y es una muy buena estrategia hoy día por parte de los endocrinólogos, por parte de los internistas, darle metformina más insulina o más cualquier otro hipoglicemiante oral. Además de que protege más el hígado del paciente y protege también más el páncreas del paciente, ¿sí? Entonces, por eso es bueno. O sea, ¿qué quiero decirles con esto? Que la metformina yo no la puedo manejar solita. Solita, yo darle a un paciente diabético metformina solita, no. ¿Por qué? Porque solamente me va a sintetizar la glucosa que se produce en el hígado y el resto, por la deficiencia pancreática que sobre esa no actúa esto. Entonces los niveles de glicemia en ese paciente se van a mantener, ¿qué? Altos, ¿cierto? ¿Verdad? Pero si yo ya la combino, es una berraquera, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiero comentarles de la metformina. Bueno. Las tiazolin, que ya son medicamentos como más jovencitos, por así decirlo. Pero por eso no es secundario de la metformina. Los efectos secundarios, pues precisamente fue que se dieron cuenta que un efecto secundario de la metformina era bajar de peso, ¿cierto? Pero digamos que de resto no son muy graves los medicamentos. ¿Por qué dice que daña tanto riñón? ¿Cómo? ¿Por qué dicen que daña tanto? Porque él se metaboliza a nivel hepático y se filtra a nivel renal. Entonces no se puede, por ejemplo, para que no cause tanta lesión a nivel renal, me toca utilizar dosis bajas de metformina, ¿sí? ¿Y lo mínimo cuánto es de tratamiento? Pues depende del paciente, depende de los niveles de glicemia del paciente, ¿sí? Ahora, la persona que lo usa, por ejemplo, para bajar de peso, no puede consumirlo durante mucho tiempo. Previamente, el paciente se tiene que hacer un examen de función renal para ver cómo está el riñón y por ahí de pronto mensualmente repetir el examen de función renal a ver y que el paciente, digamos que descanse de la metformina. Bueno, las tiazolin, que ya son también más jovencitos, tenemos la pioglitazona y la rosiglitazona. También ellos es disminuir la resistencia de las células beta a la acción de la glucosa para que esa célula beta produzca insulina, ¿cierto? Bueno. Más jovencitos, estoy hablando de más o menos hace unos 30, 40 años, los inhibidores de la glucosidasa alfa, donde tenemos la carbosa y tenemos el miglitol. ¿Qué hacen ellos? Pues son inhibidores. ¿Qué significa inhibir? Bloquear, frenar, parar. Entonces, el medicamento lo que va a hacer es bloquear esta enzima, que se llama la glucosidasa alfa. ¿Qué es lo que hace esa glucosidasa alfa? Lo que hace la glucosidasa alfa, digamos que en términos generales, es favorecer la retención de los azúcares de cadena pesada, como son los oligosacáridos y los polisacáridos. Eso es lo que hace la glucosidasa alfa, normalmente. Por eso es que nos sale barriguita. Porque como la glucosidasa retarda
el metabolismo de esos, los azúcares de cadena pesada, que son los polisacáridos y los oligosacáridos. Entonces, ¿qué hace el medicamento? Si me inhibe la glucosidasa alfa, pregunto, ¿se producirá la glucosidasa alfa, sí o no? Se produce pero poquito. Sí, se produce pero poquita, digámosle que se inhibe, o sea, no se va a producir glucosidasa alfa. Si no se produce glucosidasa alfa, entonces, ¿qué pasará con los azúcares de cadena pesada? ¿Se van a metabolizar rápida o lentamente? Lentamente es cuando está la glucosidasa. Rápido. Se metabolizan rápidamente los carbohidratos de cadena pesada o cadena larga, ¿cierto? Y de esta manera, entonces, se metaboliza la glucosa, porque la glucosa es un polisacárido, ¿cierto? Porque se va a metabolizar rápidamente. ¿Cuál es el problema de este medicamento? Que él solamente degrada la glucosa a nivel intestinal. A nivel hepático o a nivel de páncreas no tiene efecto. O sea, él no actúa en el páncreas como los otros medicamentos, estimulando la célula beta para... No, él agarra aquí estamos en el intestino y ustedes todos son glucosa, las metabolizo, pero allá en el páncreas no le hago nada a las células beta. No estimula las células beta, para nada. Entonces, digamos que ese es como de emergencia, por así decirlo. ¿Sí? Bueno. Los inhibidores de la DPP4. ¿Qué es la DPP4? La dipeptidil es una enzima que se llama dipeptidil 4. ¿Qué es lo que hace la dipeptidil? Primero le explico qué es lo que hace para que después entendamos el mecanismo de acción. La dipeptidil me bloquea la producción de unas proteínas que se llaman las incretinas. ¿Y qué hacen esas proteínas llamadas incretinas? Esas proteínas llamadas incretinas lo que hacen es coger la glucosa y llevarla hasta el páncreas para que el páncreas, esa glucosa estimule la célula beta y se produzca insulina. Eso es lo que hacen las incretinas, ¿sí? En los pacientes diabéticos parece ser que hay mucha producción de incretina. Y si hay mucha producción de incretinas, ¿cierto? Pues digamos que no se puede metabolizar bien los azúcares. Entonces, ¿qué es lo que hace el medicamento? Pues me inhibe la enzima, la dipeptidil, ¿sí? Me la inhibe. ¿Para qué? Para que haya menos producción de incretinas. Y en la medida que haya menos producción de incretinas, hay más glucosa, por así decirle, libre, que fácilmente la puede degradar la insulina que produce el páncreas. ¿Sí? Ese es el mecanismo de acción del medicamento. Pues que ya cambia un poco de lo que vimos con las sulfonilurias, que era la bomba de sodio, potasio, TPasa y ese tipo de cosas. Estos ya son efectos mucho más específicos sobre ciertas moléculas, en este caso sobre las incretinas, y la que viene ahora es directamente sobre las incretinas. Este es sobre la enzima, la dipeptidil 4. Y ahora la que sigue es directamente sobre las incretinas, ¿sí? Sobre las incretinas, ¿cierto? Bloquea las incretinas, las bloquea, ¿sí? Que no se produzca tantas incretinas. Entonces, al no haber tanta incretina, pues la glucosa va a estar más libre y mucho más fácil para ser metabolizada, ¿sí? Cada vez como que los medicamentos son como más específicos sobre una parte específica del metabolismo de la glucosa. ¿Y cómo se escoge para el paciente? Pues ahí digamos que mira uno mucho, primero, los niveles de glicemia del paciente, ¿sí? Los niveles de glicemia del paciente. Y segundo, mira uno mucho, bueno, la parte de dieta, ejercicio, y fuera de eso, la parte de que si el paciente tiene alguna comorbilidad o no, ¿sí?